Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos, graneros de José. Un día más con ustedes, con mucho agrado. Y bueno, hoy vamos a continuar con el libro Secretos del Tiempo, con el capítulo que les anunciamos el otro día. Pero también quiero anunciarles primero el vídeo siguiente que continuará. Vamos a comenzar ya con el pequeño libro, que son unas 70 páginas, las 70 semanas de Daniel, 70 páginas, las 70 semanas, y son exactamente 70 páginas, que no ha sido hecho aposta, ¿eh? Y entonces, pues nada, es un libro muy interesante que va a tratar sobre ese error de la mala interpretación de las 70 semanas, de ese reloj que se para y luego recomienza, que es una historia que se han buscado por un desconocimiento de la historia. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Como es el libro que sustituye al habitual, pues veremos dos vídeos semanales aproximadamente, o sea, dos vídeos seguidos en lugar de lo demás. Bueno, este libro, les comento solamente esta pequeña reseña de comienzo que dice: la mayor parte de la enseñanza de la profecía moderna tiene como fundamento la semana 70 de Daniel. Muchos enseñan que Dios paró su reloj entre comillas, y adelantó la semana 70 para establecer una edad de gracia para los gentiles. A menudo se enseña que la semana 70 comenzará con el rapto, el surgimiento de un anticristo, el comienzo de la tribulación y el cumplimiento de la mayor parte del libro de Apocalipsis. Todas estas enseñanzas, repetimos, que comienza con el rapto, el surgimiento de un anticristo, el comienzo de la tribulación y el cumplimiento de la mayor parte del libro de Apocalipsis, todas esas enseñanzas se basan en una comprensión incorrecta de la historia. Este libro reconstruye los fundamentos de la historia y muestra cómo la enseñanza de la profecía debe modificarse para adaptarse a la historia. Bueno, como les digo, ese es el próximo vídeo que veremos, Dios mediante, el viernes. Bueno, hoy es 21 de agosto del 2024, del 2024, y son ahora las 4:28 de la tarde en España. Comencemos pues con el libro Secretos del Tiempo. El capítulo que nos tocaba para hoy es el 17, Secretos del Tiempo, del doctor Stephen Jones. Y bueno, el capítulo 17 se titula La gran cautividad babilónica en el siglo XX. En el siglo XX. Los babilonios tomaron Jerusalén en el 604 a.C. Esto marcó el comienzo de la cautividad de 70 años que Jeremías había profetizado. Jeremías 29:10. En el 534 a.C., el edicto de Ciro los liberó para regresar a su propia tierra. Este cautiverio babilónico de 70 años se repitió 2520 años después, de 1917 a 1987 después de Cristo. Entre las naciones, 100 años hay del 17 al 87, perdón, hay ¿cuántos años son? Sí, está bien, 1917 a 1987, que son 70 años después de Cristo entre las naciones modernas del siglo XX.
se inició con la llamada Revolución Rusa en noviembre de 1917 y terminó 70 años más tarde, cuando el presidente Gorbachov dio su discurso de aniversario número 70 ante el Soviet Supremo, anunciando un cambio en la política que finalmente dio lugar a la desintegración del imperio soviético como lo conocíamos. Por supuesto, ni Gorbachov ni nadie en Rusia comprendieron, hasta dónde la nación se deslizó hacia el fondo en la anarquía económica. Se deslizó hacia el fondo, un errorcito aquí, en la anarquía económica, política y social. La nueva política fue vendida al Soviet Supremo como solo otra táctica por la que finalmente se elevarían a la cima y derrotarían a Occidente. Pero Dios tenía otros planes, porque era el final de la segunda gran cautividad babilónica de la historia, que se repetía en uno de los ciclos de tiempo más importantes de la Biblia, el ciclo de 2520 años profetizados. Siguiente epígrafe. El ciclo de 2520 años profetizado. Algunos estudiosos de la Biblia no son conscientes del ciclo de 2520 años y su importancia en la profecía bíblica. Sin embargo, la mayoría sabe sobre el ciclo de 1260 días mencionado en Apocalipsis 11:3. Este es la mitad de 2520. Un año profético es de 360 días porque se trata del medio camino entre el año solar, que son 365 días, y el año lunar, que son 354 días. 3 años y medio proféticos son pues 1260 días, y un ciclo completo de 7 años son 2520 días. En la profecía a corto plazo, un periodo de 1260 días es de 3 años y medio y 2520 días es de 7 años. En la profecía a largo plazo, sin embargo, vemos estas cosas cumplidas después de 1260 años o 2520 años. Por lo general vemos cumplimientos a corto plazo, que son los tipos y modalidades de un cumplimiento a largo plazo, con el fin de obtener una visión completa del plan de Dios. Tenemos que ver cómo se cumplen estas cosas en todos los patrones, tanto a corto plazo así como en los cumplimientos de largo plazo. Daniel nunca menciona el periodo de 1260 días, pero en general se acepta que esto es lo que se entiende por la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo de Daniel 12:7. Mientras que un tiempo no se especifica, de Daniel 12:7, mientras que un tiempo no se especifica, solo tiene sentido si se refiere ya sea a un año de 360 días o a un periodo de 360 años. La historia tiene algunos cumplimientos de la profecía interesantes en estos ciclos de 2520 años, que tratan constantemente con un tiempo de juicio, con miras a la restauración o la limpieza al final de dicho tiempo. Permítame que repita esto último. La historia tiene algunos cumplimientos de la profecía interesantes en estos ciclos de 2520 años que tratan constantemente con un tiempo de juicio, con miras a la restauración o la limpieza al final de dicho tiempo. Los juicios de Dios siempre son restauradores. Por ejemplo, en la historia de la casa de Israel, la casa del norte, encontramos que su cautiverio comenzó en el año 745 a.C. con la deportación de las tribus del lado este del río Jordán. O sea, las que se quedaron de esa parte del río fueron lógicamente las primeras que se llevaron porque estaban más a la mano. Precisamente 2520 años más tarde es el año 1776 después de Cristo, que es la fecha en que los estadounidenses sostienen que fue el establecimiento de los Estados Unidos y también es el año de la fundación de los Illuminati de Baviera. Por lo tanto, hay una conexión entre los dos eventos. El juicio sobre la casa de Israel comenzó en el año 745 a.C. y duró 2520 años hasta la formación de los Estados Unidos en 1776.
entonces comenzó a llegar a su fin. Por supuesto, como ya hemos visto, estos 2520 años se manifestaron como el tiempo de angustia para Jacob, el tiempo de tribulación para Jacob, que son 12 por 210 años. Por lo tanto, era necesario un periodo final de 210 años para manifestar la división entre Judá e Israel a la muerte de Salomón, para que pudiéramos ver a Dios obrando, reparando la brecha entre el cetro y la primogenitura. Hemos cubierto este tema en el capítulo 15, así que no necesitamos repetirlo aquí. El cetro que quedó con Judá, casa del sur, la primogenitura que quedó con las tribus del norte. Hay un segundo periodo de 2520 años que es nuestro enfoque en esta sección. Se aplica a la ciudad de Jerusalén, así como la brecha de 210 años de la casa de Israel del 931 al 721 a.C. se manifestó de nuevo después de 2520 años, así también para Jerusalén. Los babilonios capturaron Jerusalén en el 604 a.C. y Judá experimentó un cautiverio de 70 años hasta el 534 a.C. El general británico Allenby tomó Jerusalén de los turcos en 1917. Precisamente 2520 años después, Nabucodonosor lo hizo en el 604 a.C. Esto representó un retorno de Jerusalén bajo el control de una nación israelita, Gran Bretaña. La unión Jacob, Jac es un diminutivo de Jacob, por eso es una nación israelita, y su monarquía de Gran Bretaña y su monarquía que puede rastrear su ascendencia hasta el rey David. Es una monarquía que viene descendiendo directamente del rey David. Al mismo tiempo, en noviembre de 1917, la revolución bolchevique tuvo lugar en Rusia, que puso un gran número de personas en un tiempo de 70 años de cautiverio hasta 1987. Esto corre paralelo a la cautividad de 70 años de Jerusalén y de Judá 2520 años antes. En noviembre de 1987, en su discurso del 70 aniversario ante el Soviet Supremo, el presidente Gorbachov anunció un cambio en la política que resultó ser el comienzo de la salida de esa nación del caos económico y social, lo que sería la perestroika, ¿verdad? Es posible que esta salida pudiera llegar a un punto culminante 10 años más tarde, en el otoño de 1997, al igual que el periodo final de 210 años de Estados Unidos, de 1776 a 1986, al igual que el periodo final de al igual que el periodo final de 210 años de Estados Unidos entre el 1776 y 1986 requirió unos últimos 10 años para reparar la brecha en 1996. Así también pudo haber un ciclo de 10 años de 1987 a 1997 para completar el plan de Dios para Rusia. El ciclo de limpieza de 76 años, otro ciclo importante, que se repite con frecuencia. Cuando Ciro emitió su famoso edicto permitiendo al pueblo de Judá regresar a Palestina en el año 534 a.C., comenzó un ciclo de 76 años de limpieza. Ellos regresan, pero hay un periodo en que el Señor tiene que limpiar a su pueblo, ¿verdad? Ese periodo de tiempo se completó en el año 458 a.C., cuando el rey Artajerjes I emitió su edicto para enviar a Esdras a Jerusalén. Entonces, digamos que 76 años va el sacerdote Esdras a Jerusalén para poner orden en las cosas allí. Esdras limpia el sacerdocio y esto comenzó una cuenta regresiva de 490 años hacia la primera obra del Mesías, que es de la cruz. En otras palabras, con esa manifestación vimos el cautiverio de 70 años, seguido por el tiempo de 76 años de limpieza, lo que los puso en la cuenta regresiva de 490 años hacia el Mesías.
En el siglo XX vemos el mismo patrón, pero se altera ligeramente para que Dios pueda acortar el tiempo. En lugar de ser consecutivos, los 70 y los 76 años se solapan entre sí. De hecho, los dos comienzan en el otoño de 1917. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente por los hechos históricos. En noviembre de 1917 la Revolución Rusa comenzó un cautiverio de 70 años. En diciembre de 1917 el general Allenby liberó Jerusalén y su acto es paralelo al edicto de Ciro, que comenzó el ciclo de limpieza de 76 años. Aquí tienen noviembre de 1917 más 70 años nos lleva a 1987 y diciembre de 1917 más 76 años nos lleva a 1993 que pone fin a la etapa de Pentecostés, a la era o a la edad de Pentecostés que comenzó con el derramamiento en Pentecostés en el año 33. O sea que son 1960 años que duró eso. Por lo tanto, en nuestro siglo vemos el comienzo de un cautiverio de 70 años coincidiendo con el inicio de un ciclo de limpieza de 76 años de Jerusalén. Los ciclos se ejecutan simultáneamente en lugar de forma consecutiva. Así, mientras que los últimos acontecimientos de hace muchos años son paralelos, los ciclos se superponen. Ambos comienzan en 1917, pero el cautiverio de 70 años terminó en 1987, mientras que el ciclo de limpieza de 76 años de Jerusalén terminó en el otoño de 1993. El 13 de septiembre de 1993, el gobierno de Israel firmó un tratado de paz con la Organización de Liberación para la Liberación de Palestina. Vamos a poner que aquí se la conoce así, Organización para la Liberación de Palestina. ¿No? Ya ven que no son coincidencias, que esos eventos históricos y estos tratados, estas cosas coinciden con esos ciclos. Esto nos enseña la soberanía de Dios manejando el tiempo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Si bien no trato de aprobar o criticar ese tratado, no creo que en última instancia dé lugar a la paz entre los palestinos y los judíos. Ninguna de las partes soltará Jerusalén, y no habrá paz sin decidir esa cuestión. Se trata de una cuestión religiosa para ambas partes, y ninguna de las partes está dispuesta a socavar su propia religión. En última instancia, ninguna de las partes va a ganar. Los judíos perderán porque Jesús profetizó en Lucas 19, del 12 al 27, que Dios traería a los judíos de nuevo a la tierra, pero los llevaría con propósito de juzgarles, un propósito de destrucción. Los palestinos van a perder porque los judíos son malos perdedores y no perderán sin destruir todo el mundo por las armas nucleares si ello fuera necesario, ¿verdad? Ellos van a morir matando, como se suele decir. Bien, Esaú recibe el dominio. Siguiente epígrafe. En el capítulo 11 nos topamos con la controversia de Sión o el pleito de Sión, que es la controversia entre Jacob y Esaú sobre quién heredaría la tierra de Palestina y la bendición de la primogenitura. Mostramos quién heredaría la Palestina y la bendición de la primogenitura, las dos cosas. Mostramos cómo Esaú siempre había codiciado la tierra y sus descendientes han mantenido aspiraciones de volver a esa tierra. Malaquías 1, del 1 al 5, refleja específicamente este deseo edomita de los descendientes de Edom, que es Esaú. La historia realmente se remonta a los días en que Jacob le mintió a su padre Isaac, a fin de obtener la bendición de la primogenitura para sí mismo. Isaac estaba casi ciego en ese momento, por lo que Jacob se vistió como Esaú y recibió la bendición mediante engaño. Después Esaú rogó a su padre por una bendición también para él, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, Isaac dio a Esaú una bendición. Génesis 27, 39 al 40 dice: Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: He aquí, será tu habitación, es decir, fuera de la grosura de tu habitación, eso está entre corchetes porque no viene en el texto, será tu habitación
fuera de la grosura de la tierra y del rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te enseñorees quebrarás su yugo de tu cerviz. Es decir, ¿eh? Tendría que esperar a un momento en el tiempo cuando se le entregara el dominio para poder independizarse o quebrar el yugo del hermano, ¿no? De su hermano, de su cerviz. La bendición de Isaac nos dice que el día vendría cuando Esaú tendría el dominio. ¿Por qué? Debido a que esto sería lo justo. Era el plan de Dios que Jacob recibiera la primogenitura, pero la obtuvo de manera ilícita. Por lo tanto, llegaría el día en que tendría que devolvérsela a Esaú por un tiempo, con el fin de darle a Esaú la oportunidad de producir los frutos del reino. Ese día llegó en 1947-48, cuando Gran Bretaña dio la tierra a los descendientes modernos de Esaú que se habían incorporado a la nación de Judá en el año 126 a.C. Se habían mezclado con la nación de Judá y por lo tanto están en la judería incluidos. La bandera de Gran Bretaña se conoce como la Unión Jack, y Jack es una forma abreviada de Jacob. Así fue el plan de Dios que Gran Bretaña quitara primero Palestina a los turcos para que Jacob estuviera en condiciones de dársela a Esaú. Se trataba de una cuestión de derecho bíblica. Isaac había dado el derecho de primogenitura a Jacob, pero Esaú todavía tendría su día. De esta manera, Dios daría a los descendientes de Esaú la última oportunidad de rescatar la nota de deuda después del tiempo de Babilonia, después que el tiempo de Babilonia había terminado. De esa manera, Esaú no tendría ninguna excusa ante Dios cuando no produjera los frutos del reino, no tenía ninguna excusa para no ser juzgado o para no ser despojado de ella. De esa manera, Esaú no tendría ninguna excusa ante Dios cuando no produjera los frutos del reino. No serían capaces de quejarse ante el tribunal divino diciendo: si Jacob no hubiera robado mi derecho de nacimiento, seguramente hubiera dado a luz los frutos del reino. Bueno, ya te hemos dado ahora 76 años y te has mostrado indigno, al contrario de producir los frutos del reino, lo que has producido es violencia, terrorismo y esclavitud a todo el mundo a través del sistema bancario. Es notable cómo Dios pudo cumplir dos series de profecías al mismo tiempo. El resto de Judá, el remanente de Judá, representado por la higuera maldita, daría a luz, no, el remanente en este caso, es el resto de Judá, que era, en este caso no es el remanente pequeño, sino el resto de la gran mayoría que no siguieron a Cristo. El resto de Judá, representado por la higuera maldita, daría a luz más hojas pero sin fruto. El resto de Edom tenía que recibir el dominio por un tiempo con el fin de demostrar que no tenían ningún interés en producir los frutos del reino. Siguiente epígrafe. La reconstrucción del templo de Herodes. El rey Herodes era el tipo más destacado y sombra de la nación de Judá, Edom. Su padre era Antípatro, un judaíta que había sido capturado a una edad temprana por los edomitas. Creció entre los edomitas y más tarde se casó con una mujer edomita. Su hijo Herodes con el tiempo fue nombrado rey de Galilea por el gobierno romano. Amplió y embelleció considerablemente el templo que Zorobabel había construido en el año 515 a.C. Por Juan 2:20 sabemos que necesitó 46 años para completar este proyecto, a causa de una contradicción en las cuentas de Josefo. No sabemos con precisión cuándo comenzó o terminó el proyecto. En las guerras de los judíos, libro 1, capítulo 21:1, dice que se inició en el año 15 de Herodes, es decir, el 23-22 a.C. Sin embargo, en Antigüedades de los Judíos, libro 15, capítulo 11 y
Y versículo 6, él dice que se inició en el año 18º de Herodes, es decir, 20 al 19 antes de Cristo. Así que el templo fue terminado ya sea en el 24 o en el 28 después de Cristo. De cualquier manera se completó poco antes del comienzo del ministerio de Jesús. Hemos demostrado en el capítulo 10, páginas 114 a 117, cómo se le dio el pagaré a los judíos en 1948, después de haber estado en manos de Babilonia y sus sucesores por un periodo, durante 8 periodos de 414 años. Aquí sobra el interrogante. Te repito, hemos comprobado en el capítulo 10, páginas 114 a 117, cómo se le dio el pagaré a los judíos en 1948. Se entrega la nota de deuda, a ver si son capaces de pagarla, produciendo los frutos del reino, después de haber estado en manos de Babilonia y sus sucesores durante 8 periodos de 414 años. Un periodo muy largo, ¿verdad? En el capítulo 11 mostramos cómo el Estado de Israel estaba cumpliendo las profecías de la higuera maldecida por Jesús. Véanse las páginas 123 a 125. Y confirmar a principios de este presente capítulo cómo el Estado de Israel fue un Estado falsificado. Repito, y confirmamos a principios de este presente capítulo cómo el Estado de Israel fue un Israel falsificado. Sin embargo, hasta ahora no hemos desarrollado este tema más allá de 1948. La cuestión clave es el tiempo que el Estado israelí puede sobrevivir antes que Dios traiga el juicio que está profetizado. Bueno, déjenme repetirles este párrafo porque estaba mal traducido aquí una parte, pues lo he corregido, vamos a ver cómo quedó ahora. Hemos demostrado en el capítulo 10, páginas 114 a 117, cómo se le dio el pagaré a los judíos en 1948, después de haber estado en manos de Babilonia y sus sucesores durante 8 periodos de 414 años. En el capítulo 11 mostramos cómo el Estado de Israel estaba cumpliendo las profecías de la higuera maldita por Jesús. Véanse las páginas 123 a 125. También mostramos anteriormente en ese capítulo, cómo el Estado de Israel era una falsificación de Israel. Sin embargo, hasta ahora no hemos desarrollado este tema más allá de 1948. Vamos a ir un poquito ahora más allá de 1948 hasta nuestro tiempo. La cuestión clave es el tiempo que el Estado israelí puede sobrevivir antes que Dios traiga el juicio que está profetizado. Parece que hay 2 ciclos de tiempo principales que son relevantes para responder a esta pregunta. El primero, 76 años, es el que mencionamos en la sección anterior. Ese ciclo de 76 años de limpieza nos lleva a noviembre o diciembre de 1993. El segundo es un ciclo de 46 años para la reconstrucción del templo de Herodes, desde noviembre del 47 a noviembre de 1993. En 1 Corintios 3:16 nos encontramos con que somos el templo del Espíritu Santo. Por supuesto, esto es cierto solo si el Espíritu Santo verdaderamente nos habita. Recordemos que el templo de Salomón fue lleno del Espíritu de Dios y esto fue un tipo y sombra de nuestra propia llenura. Pero un hombre que no está habitado por el Espíritu Santo no es más que un templo de Herodes, un templo vacío, ¿no? Ese templo no disponía de un arca del pacto ni fue nunca glorificado por la presencia de Dios. Se suponía que debía representar una cáscara vacía del hombre y el sistema religioso del hombre. Era hermoso por fuera, pero lleno de huesos de muertos en el interior.
Así encontramos que Juan asocia el templo de Herodes con el número 46. No es casualidad que el hombre tiene 46 cromosomas que definen sus características carnales. El cuerpo del hombre sin el Espíritu Santo es tipificado por el templo de Herodes. El Estado de Israel es un Israel falsificado. Los judíos israelíes que controlan esa nación no tienen ninguna intención de cumplir con la fiesta de los tabernáculos para representar el templo de Salomón. Su sitio más sagrado es el Muro de las Lamentaciones, que es una parte del templo de Herodes. En efecto, el reino que están tratando de construir es un templo de Herodes. Su religión también es sin el Espíritu de Dios, porque ellos permanecieron espiritualmente en la edad de la Pascua y no fueron capaces de graduarse en la cruz y dar el salto a Pentecostés. Me parece que el tiempo asignado a los judíos para reconstruir el templo de Herodes, es decir, la nación, no necesariamente el edificio, es de 46 años. Su tiempo terminó el 29 de noviembre de 1993, exactamente 46 años después de la resolución palestina de 1947. ¿Coincidencia? Pues parece que no, ¿verdad? A causa de los terroristas judíos en Palestina durante la década de 1940, el gobierno británico decidió finalmente poner el destino de la tierra en manos de las Naciones Unidas. Así lo hicieron el 21 de noviembre de 1947 y 8 días después las Naciones Unidas aprobaron la resolución palestina el 29 de noviembre de 1947. Se creó una patria, entre comillas, para los judíos, no un Estado israelí. Eso es lo que se pretendía, un hogar, una patria, pero no un Estado. Sin embargo, unos meses más tarde, cuando el gobierno británico decidió de repente retirar sus tropas, los terroristas judíos se apoderaron de las riendas del gobierno y declararon el Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Los hombres que habían sido buscados por asesinato y terrorismo se convirtieron en estadistas del nuevo gobierno. Así sus 46 años comenzaron a llegar a su fin durante el 21 al 29 de noviembre de 1993. Sabiendo esto, entendimos que iba a haber un turno final para el pagaré. Babilonia y sus sucesores lo habían sostenido hasta 1947-48. El remanente de Judá y Edom lo sostuvo durante 46 años hasta noviembre de 1993. Ahora había llegado el momento en que las palabras de Jesús en Mateo 21:43 se habrían de cumplir, que dice así: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Había llegado el momento para los judíos de ser llamados ante el tribunal de Dios. Era el momento de producir los frutos del reino o ser vendidos a la cautividad, como Dios había hecho con muchas naciones antes de ese tiempo. Las palabras anteriores de Jesús indicaban que no pagarían el pagaré, sino que sería dado a los que sí lo harían. En última instancia, los únicos que darán esos frutos serán los vencedores, el hijo varón. Gran Bretaña o Jacob, como quieran, había vendido la primogenitura a los judíos de Esaú en noviembre de 1947. En la ley divina, si un hombre vende su herencia, no puede regresar a ella hasta el año del jubileo, a menos que sea capaz de recaudar el dinero necesario para redimir la propiedad. En este caso parece que 1993 es la fecha legal del fin del control de la primogenitura de Esaú. Por eso, 1996-97 era el tiempo real cuando tendrían que renunciar al nombre de la primogenitura a Israel o enfrentar las consecuencias. Sabemos que no han renunciado a ese nombre y por lo tanto tienen que enfrentarse a las consecuencias. El pagaré dado a los vencedores. Entonces, como ellos no eso, el Señor les pasa el pagaré a los vencedores a ver si ellos pueden satisfacer la deuda produciendo los frutos del reino.
Hay muchos miles de vencedores en todo el mundo. Ellos son uno en el espíritu y así lo que uno hace beneficia a todos. Cuando uno llora, todos lloran. Cuando uno se regocija, todos se regocijan. Yo no quiero ser presuntuoso en esto, pero en 1991, cuando Dios me mostró la revelación del momento, parcialmente contenida en este libro, llegué a comprender que los vencedores tendrían que comparecer ante la corte divina de Dios en el tiempo designado en 1993 para recibir la nota de deuda, el dominio, ¿verdad? La responsabilidad de producir los frutos del reino. Al hacerlo, a los vencedores también se les daría la autoridad para gobernar la tierra, como fue profetizado muchas veces en las Escrituras. En noviembre de 1993, la nota de deuda de Israel llegó al vencimiento. Ellos todavía no han dado a luz los frutos del reino que se les exigían, así que Dios embargó su deuda y los vendió en manos de los vencedores. La nota de la deuda fue transferida y creo que a los vencedores se les dieron 3 años para pagar la deuda, es decir, para declarar el jubileo. Y hemos visto, parece que no ha pasado nada así, pero desde esas fechas hasta acá, Babilonia ha ido así, cuesta abajo, ¿verdad? Sobre todo en los últimos tiempos lo estamos viendo, hasta en la prensa. Este ciclo de 3 años es el tiempo que se necesita para levantar al cuerpo de Cristo, como dice en Juan 2:20. Por ley divina, los frutos no son necesarios hasta el cuarto año. En el cuarto año, todos los frutos deben ser dedicados a Dios como primicias. Levítico 19:24. Obviamente, solo una pequeña fracción de los vencedores lo sabía en el momento de comparecer ante el tribunal de Dios, pero sus representantes estaban allí para actuar en su nombre, sometiéndose a la voluntad de Dios. Ellos aceptaron esta responsabilidad y autoridad en el nombre de todo el cuerpo de vencedores. En el verano de 1993 fui conducido, dice el doctor Stephen Jones, a una convocatoria de una campaña de oración del jubileo que se celebró del 21 al 29 de noviembre de 1993. Este fue el 46 aniversario de los debates de las Naciones Unidas previos a la resolución palestina que finalmente entregó el control de Palestina de Jacob a Esaú. Justo antes de la campaña de oración estuve pasando a mi familia de Arkansas al estado de Washington, a sabiendas de que este iba a ser el lugar para llevar a cabo esta campaña de oración. Hubo precisamente 414 guerreros de oración que respondieron antes del 29 de noviembre. También hubo un eclipse lunar de noche completamente visible en la mayor parte de América del Norte. La lotería del estado de Washington incluso recayó en el número 490. Vamos a ver, en vez de tocó, recayó en el número 490 ese día. Tomamos esto como una señal de que el tiempo maldito para los vencedores había terminado. Ya saben que 90 es un ciclo de tiempo maldito, 490. Y que estaban siendo trasladados a tiempo bendito santísimo que llevaría a la segunda obra de Cristo. Si mal no recuerdo, 414 más 76 nos lleva a los 490, que es la forma, o sea, 400 tiempo maldito para la temporada de limpieza y entrar a tiempo bendito, a tiempo santísimo. Bueno, que llevaría a la segunda obra de Cristo. El eclipse se tomó como una señal de que estaban oscureciendo los poderes del cielo y que los que habían mantenido la nota de deuda en el pasado habían sido hallados en incumplimiento de sus términos. Por lo tanto, solicitamos a la Corte Divina, en nombre de los vencedores, recibir la nota de deuda para que pudiéramos tomar sobre nosotros la responsabilidad de producir los frutos del reino a su debido tiempo y así cumplir con Mateo 21:43. Entonces Dios llamó a una segunda campaña de oración que tendría lugar del 27 hasta el 30 de enero en 1994, llamada campaña de oración de su plenitud. Fui llevado a emitir
el doctor Stephen Jones, fui movido o llevado a emitir un segundo llamado a la oración para ver cuántos se añadirían a los 414 guerreros de oración originales. Algunos abandonaron y se añadieron otros hasta que se detuvo la cuenta precisamente en 490 guerreros de oración. Otra de esas coincidencias maravillosas, ¿verdad? Esto confirmó que es verdad que Dios nos estaba trasladando de la maldición de Adán a la libertad del jubileo de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La segunda campaña de oración fue un tiempo de oración para recibir la plenitud de su espíritu, contando 2 por 490 días desde el final de la campaña de oración de su plenitud, nos llevaría al octavo día de Tabernáculos de 1996, el 5 de octubre de 1996. En consecuencia, entendimos que esta segunda campaña de oración sirvió como una cuenta atrás hacia el jubileo y en última instancia a la segunda obra de Cristo, que creemos que va a ser el próximo gran movimiento de Dios en la tierra. La segunda obra de Cristo ya saben que es la de quitar el pecado. La primera fue expiar o cumplir el pecado y la segunda obra en la segunda venida es quitar el pecado. La segunda paloma y el segundo chivo de Levítico nos hablan de eso. El punto medio de este periodo de tiempo se produjo el 4 de junio de 1995 en la fiesta de Pentecostés. En ese día llevamos a cabo una campaña de oración de un día llamada Entre tanto que vengo. El propósito de esta campaña de oración era ocupar las puertas en las que los ancianos y los jueces de una ciudad se sentaban en los tiempos antiguos. En otras palabras, aceptamos la autoridad que Dios estaría dando a los vencedores en el tiempo señalado cuando venga. Hay muchas más cosas que Dios ha llevado a la gente a hacer en los últimos 20 años, lo que requeriría un libro entero en sí mismo. Sin embargo, nuestro propósito en este estudio es registrar la historia del plan de Dios desde el principio hasta el presente en una visión de conjunto, independientemente de cómo Dios me ha guiado a mí personalmente. Repito, sin embargo, nuestro propósito en este libro es registrar la historia del plan de Dios desde el principio hasta el presente en una visión de conjunto, independientemente de cómo Dios le ha guiado al doctor Stephen Jones personalmente o a otros en los últimos años. Una cosa es cierta: Dios es soberano en la historia. Independientemente de eso, Dios es soberano en la historia. Él tiene un plan y aunque la historia parece estar fuera de control, como un barco impulsado por un viento poderoso, sabemos que ese viento es el Espíritu de Dios y que aún el viento y el mar obedecen su voz. No soy alguien, dice el doctor Jones, grande por haber recibido esta revelación de la oportunidad. Y lo mismo se podría decir de todos los que construyeron las bases de esta revelación. No busco establecer ninguna religión, denominación o iglesia. Voy a señalar solo a Jesucristo y amonestar a todos a tener fe en que Él sabe lo que está haciendo, porque solo Él es digno y capaz de ser la cobertura de cualquier hombre, no ninguna denominación. Y vamos a esta última parte, creo que es la última, que se titula ¿Qué es un vencedor? Y que me parece maravillosa. Yo creo que en su día la publiqué como un post independiente en el blog Tabernáculos. ¿Qué es un vencedor? Un vencedor es ante todo un perdonador, uno que vive el principio del jubileo. Ha permitido que la obra de Pascua, es decir, la cruz, y la obra de Pentecostés, es decir, la ley escrita en el corazón de uno, esa es la obra de Pentecostés, hagan su trabajo. Un vencedor es uno que está creciendo en Cristo, que está entrando en un estado de madurez en Él. Un vencedor se pone en la mente de su Padre y viene a coincidir con lo que Dios hace en la tierra y cómo Él cumple esos objetivos. Es decir, un cristiano, amén, que está de acuerdo siempre con el Padre. Él está aprendiendo a decir amén a todo lo que Dios hace, dando testimonio de Él en todas las cosas y no está en desacuerdo con Él. Un vencedor es aquel que está llegando a comprender al Padre y sus caminos.
Somos por ahora solo vencedores potenciales, ¿eh? Podemos aspirar a tal fin con todo nuestro corazón, pero todavía no estamos perfeccionados, pues aún estamos en el desierto tropezando en la tenue luz de Pentecostés. Somos, pues digamos, como Josué y Caleb, que aunque vislumbraron y entraron, digamos, en la tierra prometida, pero luego tuvieron que estar entre el pueblo hasta que entraron todos. Nosotros, pues hemos entrado de alguna manera, los que hemos cruzado ese Jordán, en espíritu, pero todavía estamos en Pentecostés con los hermanos, y siguiendo, continuando siendo perfeccionados. Bien, en cambio clamamos a Dios por misericordia. No tenemos ningún sentido hasta ahora de que estemos casi perfectos. En cambio, clamamos a Dios por misericordia sabiendo la insuficiencia total de cualquier justicia personal o de la capacidad para oír su voz como deberíamos. Deseamos la autoridad de Dios solo como una herramienta para servir mejor a los demás, para tener para llevarnos una mayor capacidad para llevar las bendiciones de Dios a los necesitados del mundo. No es la autoridad lo que buscamos, sino la responsabilidad. La autoridad que Él da es solo un medio para un fin. Y de hecho, pues estamos con mucho temor y temor al Señor, porque sabemos que cuanto uno más madura, más se siente incapacitado, porque más siente su impotencia, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, confía en la potencia de Dios, ¿no? La reputación no significa nada para nosotros porque hemos encontrado que este es el primer brote de orgullo que Dios tiene que eliminar con el fin de enseñarnos a servir a Dios en primer lugar. Mientras que los hombres pueden racionalizar sus necesidades de reputación sobre la base de que es la única manera en que Dios puede extender el Evangelio a las masas, Dios enseña a los vencedores que no pueden tomarse a sí mismos tan en serio. A medida que aprenden esto, llegan a comprender que el ser obediente es más importante que hacer el bien. Vivimos por el árbol de la vida y no por el árbol del conocimiento del bien y del mal, de hacer obras buenas. No, eso no es obedecer al Señor, estando sujeto, permaneciendo en la vid, es decir, en obediencia y continuando en obediencia. Los vencedores deben aprender antes que nada una dependencia total de Dios. Ya confían en Dios para todo, no toman iniciativas, dependen totalmente de Dios en lo económico y en lo otro, y Dios los financia de las formas que Él quiera cada uno. Él provee para su sustento y para lo que se necesita para la construcción del reino en lo tocante al peculio que a cada uno le ha sido asignado, ¿no? Y en función de la responsabilidad que tiene, sea mucha o sea poca. Nosotros hasta ahora es poquita lo que nos corresponde. Ellos realmente tienen que saber en sus corazones que Dios es Dios y realmente no nos necesita en absoluto para hacer su obra. Sin embargo, también deben conocer verdaderamente la magnífica pero humillante verdad de que Dios de hecho tiene la intención de utilizarnos para manifestar su gloria y sus obras a los demás. Ya sea en ignorancia o incomprensión, un vencedor es uno que no está satisfecho con el reino de Pentecostés y desea completar todo el camino hacia el reino de tabernáculos. Él debe dejar lo bueno para obtener lo mejor. Pentecostés era bueno, pero hay que dejar eso para obtener lo mejor. Él busca en la palabra no solo el conocimiento de la misma, sino convertirse en la palabra, porque es lo que refleja plenamente el carácter de su Padre Celestial. Bueno, pues esto ha sido todo hasta aquí. El próximo día yo creo que no sé si podremos, es que son varios apéndices, creo que son como 4, son 214, 144. Yo creo que es mucho quizás para un vídeo, quizás ya nos queden 2 para terminar el libro. En función del tamaño, pues repartiremos seguramente esto en dos vídeos. Y como les digo, pues para el viernes que viene, Dios mediante, pues estaremos comenzando ese libro de las 70 semanas de Daniel, que nos va a abrir los ojos a muchos, ¿verdad? Que necesitamos que se nos abran.
yo espero que así como se abrieron los míos, ustedes también los abran y puedan iluminar a otros también compartiendo esas cosas. Bueno, pues nada más, hasta aquí ha sido todo hoy. Bendecirles como siempre en el nombre del Señor Jesucristo, exhortarles para que me acompañen el próximo día, el próximo viernes, si Dios mediante. Y hasta entonces, como siempre, pásenlo.